episodio de hoy está auspiciado por Ecoalcina, tienda de riders y paraíso para todos los amantes de la movilidad personal. Sponsor oficial de Horizonte NOA. Buen día, gente, buen día. Hablo así bajito, pues son las 5:30 de la mañana. Pueden verlo por mi cara de dormido. Hoy es un día muy importante porque salimos a Ruta 68 y nos vamos hasta Salta Capital. Es un día bastante desafiante porque es una ruta con pendiente, mucha curva y son casi 190 kilómetros que tenemos que recorrer. Así que tenemos que tener tiempo de sobra y por eso salimos tan tempranito. Ahora me voy a ir a la cocina del hostel, que las chicas, que es Lili y Claudia, me dejaron algo preparado para desayunar ahora. Y desayunamos, nos vestimos y salimos para ruta. Bien, gente. Estamos haciendo un parate después de recorrer 68 kilómetros. Y paré aquí por dos motivos. Primero, porque ya van casi 70 kilómetros, así que quería estirar un poquito, tomar agua. Y el segundo es, en este spot, recién es el primer lugar desde que comencé el viaje en donde hay sol. Fíjense, está saliendo el sol detrás de la sierra. Ahí lo tenemos a Jodor descansando un poquito, que se la rebancó. Está en este momento Jodor al 82% de batería estando quietos. Así que la verdad que un consumo impecable, dado que hubo muchas subidas y bajadas, pero sobre todo muchas subidas. Tenemos más o menos un ascenso de unos 1500 metros hasta llegar a Salta. Así que estoy cuidando porque estaciones de servicio por acá claramente no va a haber, y hay estaciones de servicio pero más o menos a 50 kilómetros de Salta Capital, así que tenemos que ir cuidando el consumo de batería. Estuvimos transitando una parte de la Ruta 68 que, como ven, es increíble realmente, que se denomina Quebrada de las Conchas. Es una ruta escénica, obviamente, así que ahora vamos a seguir de largo. Les voy a mostrar un poquito más. Y calculo que a partir de ahora, que ya el sol está subiendo por encima de la sierra, vamos a estar más calentitos y un poco más cómodos para viajar también. Y fue justo en este momento de descanso en el que un ciclista salteño llamado Alfredo se me acercaría a charlar y luego me invitaría a desayunar en un parador. ¡Vamos, Alfred! Vamos a pegar el sticker de Horizonte NOA. A ver. Vamos a ver dónde podemos pegar. Sin que moleste a nadie, mira. Ay, queda inmortalizado Horizonte NOA, mira. Epa. No sé cuándo estará ahora. Gente, no lo van a poder creer. ¿Saben a dónde nos estamos acercando? Al puente de la película Relatos Salvajes. ¿Se acuerdan? La escena con Leonardo Sbaraglia. Bueno, es este el puente. Este es el puente en donde se filmó Relatos Salvajes. Miren esto. ¡Qué locura! Y creo que me están filmando a mí también, porque no pueden creer que estoy viniendo en un... ¡Qué grande! Por este barranco, se estroló Leo Sbaraglia, y se agarró a las piñas. Miren qué buena onda, ¿eh? ¿No está bueno? Está bueno.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone. Allá va Alfredito, que nos separamos después de desayunar. Vamos a darle aliento. ¡Vamos, Alfredito! ¡Vamos! Bueno, hemos parado un ratito primero porque venía con el polar y 2 remeras, así que me saqué el polar porque está haciendo un calor bárbaro en este momento. Todavía tengo el traje térmico, pero no me voy a estar sacando el traje térmico acá, es un despelote. Haré también estirar porque en realidad desde que desayunamos con Alfredo no paré un segundo, solamente hacer una toma de dron y nada más. Así que tengo bastante sed, ahora voy a tomar agua. Estamos aproximadamente a 65 kilómetros de Salta capital y hemos hecho unos 137 kilómetros en total. Hodor está al 50%, 51% de batería así parado, así que un poquito menos andando. Yo creo que de acá a 15, 20 kilómetros a más tardar vamos a encontrar una estación de servicio, así que voy a parar a almorzar, que son las 12:30 pasadas en este momento, y a cargar a Hodor por las dudas, aunque yo creo que llegamos bien con lo que tenemos. Después de casi 170 kilómetros de darle y darle, a comer, estoy cansado, tengo hambre. Nos vemos en un ratito. La ciudad de Salta, también conocida como Salta la Linda, cuenta con una población de 730.000 habitantes y toma su nombre de la tribu de los Salta, que habitaban la zona, junto con las tribus calchaquíes y atacamas en menor medida. Llegamos a Salta la Linda nomás. Estamos con el convento de San Bernardo detrás. Hicimos aproximadamente 210 kilómetros con Hodor y llegamos al 28% de batería, habiendo cargado 1 horita en la estación YPF de El Carril. Día bastante complicado, sobre todo porque hizo mucho frío a la mañana hasta pasadas las 10:30 de la mañana. Y tengan en cuenta que yo a las 6:20 ya estaba haciendo ruta, así que bastante frío. Otra de las cosas fue el viento en contra, muchísimo viento en contra todo el viaje, así que Hodor consumió un montón, precisamente porque había mucho viento y por otro lado había mucha pendiente. Mañana vamos a estar haciendo el camino inverso, vamos a estar volviendo a Cafayate y con suerte ese viento que nos tocó en contra hoy, mañana nos ayudará a ahorrar batería. Fuera de eso, Salta hermosa como siempre, como nos tiene acostumbrados. Vamos a hacer noche acá. Estoy hospedándome en el hostal El Aljibe. Y si les gustó este video, recuerden que pueden hacer una donación a FUCA, a la Fundación Cáncer. Tienen los links en la descripción debajo. Los despido, nos vemos en el próximo episodio.